Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver, chicos, primero el concepto del ahorro. Y la anterior sesión ya charlamos al respecto. Y resulta lo siguiente, ¿no? Y tenía una tareita al respecto. Más o menos, la historia dice así. Una determinada persona, hoy, realiza una salida de efectivo en el periodo cero, deposita cierta cantidad de dinero en una entidad financiera, con la esperanza de que en el futuro le vamos a llamar periodo T, en el futuro esta persona espera recibir una cantidad mayor a la que depositó inicialmente. Espera recibir un monto, o también conocido como un futuro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos situados en un presente y queremos llegar a un futuro. A ese procedimiento se llama, ¿qué se llama, chicos? Cuando quiero llevar del presente al futuro, ¿qué se llama ese proceso? Actualizar. No, actualizar es traer del futuro al presente. Capitalización. Capitalización, correcto. La capitalización es llevar una suma del presente al futuro. Perfecto. Y vamos a asumir el ejemplo de que estamos en una entidad financiera ahorrando y las entidades financieras nos pagan una tasa J, ¿no, chicos? Una tasa nominal. Vamos a asumir que este banco, ¿alguien pudo averiguar, chicos, cuánto pagan las entidades financieras por nuestros ahorros? Más o menos. Ok, vamos a colocar. Entre el 2%, 1%, algo así, dicen 1.5. Entre el 1 y el 2. Ok, gracias por la información. Vamos a colocar 1,8% anual capitalizable mensualmente. Genial. Entonces, la definición de ahorro me dice que las personas se privan de consumir hoy por consumir más en el futuro. Es decir, cuando yo ahorro, dejo de consumir ahora para consumir más en el futuro. Es decir, hoy sacrifico dinero para que en el futuro, como mi dinero va a crecer al 1,8% anual capitalizable mensualmente, en el futuro pues espero que mi dinero sea más grande. Correcto, espero que mi dinero crezca a través del tiempo por la capitalización y la tasa que me paga la entidad financiera. ¿Estamos hasta aquí con la lógica? Listen, según lo que yo busqué ahorita en internet, es de 4 a 5,8, que es Proden el que paga más. Wow. A los 365 días. ¿Por caja de ahorro o por DPF? Ah, sí, por el EPF. Ahorita busco bien ya. Genial, no está bien ni excelente. Por caja de ahorro, sí, también existen entidades que pagan más, definitivamente, que el 1,8 más que el 2, ¿no? Genial. Ahora, ok, si bien mi dinero está creciendo porque lo tengo en el banco, pero también existe una cosa que crece. Esa cosa que crece se llama inflación, ¿no, chicos? La inflación crece también. ¿Qué es la inflación? Es el incremento del nivel general de precios. Nosotros le vamos a llamar IF, la inflación. Por favor,
búsquenme en internet cuánto ha sido la información de cierre de Bolivia el año pasado. El año pasado, ¿con cuánto cerramos la inflación? Inflación del 2020, coloco. Del año 2020. Y me dictan el valor, por favor. Cero- 0.94%, creo. No sé qué opinan los demás. A ver, coleguitas, 0,9. Sí, lo mismo me parece, Lisa. Igual lo mismo, Lisa. Inflación del año 2020, ¿así le sale? Bien, Sí, Lisa. genial. Esta es una tasa anual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en Bolivia se cumple la definición del ahorro, ¿no? Porque mi dinero crece 1,8% anual, capitalizable mensualmente, pero los precios crecen menos, ¿no, chicos? Los precios crecen a 0,94%. Ese es en el supuesto de que este año tengamos la misma inflación que el año pasado. Es bajo ese supuesto, ¿no? Cosa que obviamente no va a ocurrir, puesto que la inflación va a ser mayor. Va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque el año pasado ha sido un año atípico, ¿no? Un año atípico. Este año estamos en un proceso de recuperación económica. Y en un proceso de recuperación económica, una de las variables es que aumente la inflación. Entonces, ¿va a haber inflación? Sí. Va a ser mayor a este valor. Es altamente probable. Bien. Ahora, se cumple la definición del ahorro porque mi dinero está creciendo más rápido que los precios. ¿Estamos con la lógica? ¿Chicos? ¿Se entiende? ¿Puedes repetir lo último que dijo Lisa, por favor? Claro que sí. Se cumple la definición del ahorro debido a que mi dinero crece al 1,8% anual capitalizable mensualmente y asumiendo que la inflación se repita, la inflación va a crecer a 0,94, es decir que mi dinero crece a 1,8% anual capitalizable mensualmente y los precios van a crecer a 0,94% anual. Es decir que mi dinero está creciendo más rápido que los precios de los bienes. ¿Estamos, chicos, con una lógica? Sí, ahora sí, Lisa. Genial. Si esto ocurre, los agentes económicos, las familias y las empresas, pensemos en las familias, ¿tendremos incentivo para ahorrar? ¿O no? Pregunto. ¿Cuándo los agentes económicos van a querer ahorrar? Cuando su dinero crezca más que la inflación. Repito, ¿cuándo las familias van a tener el incentivo para ahorrar? Cuando ellos sepan que su dinero está creciendo más que la inflación. ¿Estamos, chicos, con la lógica? ¿Se entiende el punto? Sí, Lisa. Se entiende, Lisa. Bien, genial. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si tuviéramos una situación diferente? Acá le voy a colocar abajito. Si los bancos nos pagaran un 1% anual capitalizable mensualmente, pero sin embargo los precios suben al 20%. Bajo esta lógica, en un país donde la inflación, donde los bancos pagan poco por los ahorros, y en un país donde existe mucha inflación, pregunto, las familias, ¿qué harían? ¿Consumirían
o ahorrarían? ¿Qué preferirían? ¿Consumir ahora o ahorrar? Consumir, Lisa. Consumir. Consumir ahora. Correcto, ¿no? O sea, es decir, estas dos variables son importantes conocerlas. Hoy les pedí que lo investiguen, pero sin embargo, en la siguiente sesión, después del parcial, les voy a mostrar el comportamiento de las tasas pasivas de Bolivia. Las tasas pasivas son las tasas que los bancos pagan a los ahorristas, no solamente los bancos y cooperativas. Les voy a mostrar dónde pueden encontrar esa información y también vamos a ver cuánto es la inflación estimada de Bolivia. ¿Ya? En cuánto se estima la inflación de Bolivia. Pero gracias a Dios, en Bolivia se cumple la definición del ahorro. En Bolivia existe incentivo ahora para ahorrar, pero en otros países no. En otros países, como el caso de Argentina, el caso de Venezuela, en esas dos economías, chicos, no se cumple esto. Tienen situaciones parecidas a esta, donde las entidades financieras pagan poco por los ahorros y la inflación está por encima. Entonces no se cumple la definición del ahorro. Entonces los agentes económicos prefieren consumir lo más que se pueda hoy. ¿Estamos con la lógica? Chicos, ¿se entiende? Listen, ¿y cuáles son las causas de la inflación? Genial. Pensemos primero que se dé el caso del 20%. La inflación se puede ver por varias causas, ¿no? La normal es la inflación controlada. Una inflación normal es una inflación, chicos, que se encuentre entre, que no sobrepase el 10%, o sea, que llegue como límite al 10%. La inflación se debe o es un fenómeno económico normal. ¿Por qué? ¿Por qué se da la inflación? Veamos el escenario normal. El escenario normal es la inflación por demanda. A ver, explico en qué consiste, chicos, la inflación por demanda. A ver, pensemos un poquito. En una economía, las personas que demandamos, una economía saludable, es una economía que crece. Es decir, que tenemos empresas que producen bienes y servicios, y esas empresas están creciendo constantemente, demandan trabajo, o sea, demandan fuerza laboral, la gente va a trabajar, cada vez el salario incrementa porque las personas son más productivas. Entonces, fíjense, esa es una economía saludable. Entonces, crece la producción de bienes y servicios. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí, listen. Ahora, por otro lado, especialmente los latinos, tenemos pues esa habilidad reproductiva, ¿no? ¿Sí? Es decir, que familias numerosas, 4 hijos, 5 hijos, ¿no? Bueno, generalmente nuestros padres, ¿no? Somos familias numerosas. Normalmente los jóvenes ahora, 2, 3 hijos, ¿no? Pero crece también la población. Segunda variable. ¿Estamos? Crece la población. También crecen los sueldos. ¿Sí? Crecen los sueldos. Entonces, ¿qué hacen? Al haber más población y esa población al tener más dinero, demanda más bienes y servicios. ¿Está bien? Cuando la población y el dinero de la población crecen más que la producción, ¿qué pasa? Hay más demanda que oferta. ¿Estamos con la lógica hasta aquí, chicos? Repito, cuando la población y el dinero que tiene la población en sus bolsillos crecen más que la producción de bienes y servicios, eso quiere decir que la demanda aumenta más que la oferta. ¿Estamos con la lógica? Sí, listen. Lisa. Entonces, cuando eso ocurre, es natural que aumenten los precios. ¿Estamos? Pero también
Ahora, por eso es importante que los incrementos que dicte el gobierno esté en función ¿a qué? Al incremento estimado de la inflación. Es decir, un incremento desmesurado en el salario puede causar elevada inflación. ¿Me dejo entender, chicos? Una variable. Otra variable también, no se olviden ustedes que los bancos centrales de cada país pueden imprimir billetes, ¿no es cierto? Eso lo vieron en economía. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Banco Central decide, ok, imprimimos billetes? Y si un país puede imprimir billetes, pregunto yo, ¿y por qué no imprime mucho, pues, y no da todito, no? Y se acaba la pobreza. ¿Por qué no lo hace? Por una sencilla razón. La impresión de billetes que hace un país está en función al ritmo del crecimiento de la economía. Si un país pone en circulación mucho dinero, se imprime muchos bolivianos, ¿qué hacen los agentes económicos con el dinero? Van y compran, ¿no ve? Entonces, otra vez aumenta la demanda. La demanda aumenta, como les mencioné antes, porque la gente tiene más dinero en su bolsillo. Y la gente va a tener más dinero en su bolsillo cuando le incrementen el salario, ¿no? O cuando existan demasiados circulantes en la economía. Mucho dinero. Eso provoca que la inflación se incremente. Entonces, ¿quién regula la inflación en un país? El Banco Central. O sea, el Banco Central es el ente encargado de regular que la inflación no sobrepase el 10%. Ahora bien, piensen ahora en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pero no hablemos de otros países, hablemos de nosotros. Bolivia del 83, del 82 al 85, tuvo una de las inflaciones más grandes del mundo. Nos ganó Venezuela ya, ¿no? Pero teníamos una inflación terriblemente alta. ¿Qué pasaba? Era un gobierno populista, y bueno, pues los gobiernos populistas generalmente no le hacen bien a la economía. ¿Qué pasaba? En esa época era la época del papá Estado. Papá Estado, o sea, quiere decir que el Estado de Ecuador era como un padre que tenía muchas empresas bajo su mando, y esas empresas estaban por donde tenía que haber uno, habían 5. O sea, entonces la producción era muy poca en Bolivia en esa época. Y la gente pues estaba descontenta porque le iba mal y al gobierno se le ocurrió la brillante idea, ¿no? Bueno, como la gente está descontenta porque gana menos, incremento salarial. ¿Estamos? Incremento salarial. Pucha, pero a todas esas personas que trabajan le paga el Estado y no tenemos dinero. Facilingo, impriman dinero, ¿no? ¿Se entiende la receta? Incrementaban sueldos, imprimían billetes. Entonces, ¿qué pasaba? La gente tenía más dinero en su bolsillo, iba al mercado a comprar, pero la producción no aumentaba. Y la casera, supongo que no estudió, pero la casera se da cuenta, ¿no? Cuando viene mucha gente y le compra, ¿qué hace la casera? Si aumenta la demanda, ¿qué hace ella con los precios? Si su oferta no la puede aumentar, su oferta es limitada. Tiene los mismos productos que antes, pero más gente le viene y le compra. ¿Qué pasa con los precios? Chicos. Los precios suben. Los precios suben. Correcto. Por eso, una variable importante es la producción. Y eso es algo que tenemos aquí muy como factor positivo. Chicos, nosotros producimos. Entonces, cada vez tenemos que estar atentos de cualquier medida que perjudica al sector productivo, nos debería interesar a todos. Si estamos bien, es porque seguimos produciendo alimentos. Entonces, el aparato productivo cruceño juega un rol importante en el control de la inflación de Bolivia. No solamente es una inflación, no solamente es un motivo, hay otros. Por ejemplo,
está la inflación importada. ¿Qué quiere decir? Cuando nuestras empresas producen bienes y la materia prima generalmente es importada de nuestros países vecinos, si existe inflación en esos países vecinos, nosotros importamos esa inflación. ¿Por qué? Porque antes pagábamos un precio, ahora luego pagamos otro. ¿Me dejo entender, chicos? Esa es la inflación importada. También tenemos la inflación por costo. También otra inflación por costo. Por ejemplo, cuando los costos de producción del empresario aumentan, cuando mi costo de producción aumenta, yo empresario, ¿qué hago cuando aumenta mis costos? ¿Dónde lo cargo? Chicos, ¿ustedes qué harían? En el precio. En el precio, correcto, ¿no? Cuando incrementan mis costos, yo lo cargo al precio. ¿Qué fenómenos pueden ocasionar incremento de costos? Uno, los incrementos salariales. Los incrementos salariales afectan al costo. Otro factor también se puede dar, el tema de los factores climáticos que pueden afectar la producción. Si existen demasiadas lluvias o exageradas sequías, eso afecta también a los costos de producción. Y eso obviamente se lo carga al precio. ¿Quedó explicado algunos factores que causan inflación? ¿Les quedó claro, chicos? Sí, Licen. Genial. Ahora, bien, entonces, la pregunta que vamos a responder ahora, chicos, es, bueno, profesor, mi dinero crece a 1,8% anual capitalizable mensualmente y usted me está diciendo que inflación va a crecer a 0,94%. Mi pregunta relevante es, profesor, ¿cuánto realmente estoy ganando? ¿Se entiende la pregunta que vamos a responder, chicos? ¿Cuánto realmente está creciendo mi dinero? Porque mi dinero crece para consumir más en el futuro. Pero si crecen los precios, mi pregunta relevante es, ¿cuánto es mi tasa real de crecimiento de mi dinero? Y el que formuló esa pregunta y la plasmó mediante una ecuación fue nuestro amigo Irving Fisher, un economista norteamericano, para variar, ¿no? Genial. Ahí está. Le estoy enseñando cosas del imperio. Bien. Le explico la ecuacioncita. ¿Listo, chicos? La tasa real a la cual crece mi dinero, o mi tasa real de rentabilidad, si lo quieren ver también de esa forma, mi tasa real va a ser un cociente, entre 1 más la tasa efectiva sobre 1 más la tasa de inflación menos 1. Y esta, chicos, es la ecuación que me va a indicar realmente cuánto estoy ganando, tomando en cuenta la inflación. Anótenla en su formulario, aunque después ya le voy a pasar este Excel, pero siempre es importante que usted tenga su formulario. Bien. Ahí está la formulita, chicos, ¿la pueden ver? Sí, ¿Cómo se llama licenciado. esa fórmula, Lisa? ¿Sí? Fórmula para el cálculo de la tasa real. Autor, Fisher. Irving Fisher, economista norteamericano. Irving Fisher, perdón. Bien. Entonces Fisher se hizo esa pregunta, o sea, se preguntó tal cual nosotros lo estamos haciendo ahora. ¿Cuánto realmente está ganando mi dinero? A eso le llamo tasa real. ¿Cuánto realmente está ganando mi dinero? Entonces, a ver. Lleguemos y apliquemos la ecuación de Fisher para ver cuánto realmente está ganando nuestro dinero. Y dice así. Detalle. Valor. Unidad. Entonces, el banco nos está pagando la tasa nominal. Nominal del 1,8% anual capitalizable mensualmente.
los precios van a crecer al 0,94% anual. Genial. Entonces, acá. Los escucho, jóvenes. ¿Qué primero debo hacer? ¿Será que puedo aplicar la ecuación de Fisher? ¿O algo más tengo que hacer? ¿Qué me pide la ecuación? ¿Una tasa efectiva, no, chicos? Sí. Pregunto, ¿ustedes saben calcular tasas efectivas o no? Recuerden que una tasa efectiva es una tasa anual capitalizable anualmente. Es decir, ¿cuánto efectivamente está ganando mi dinero en un año? ¿Cuánto está creciendo mi dinero en un año? Es importante que la tasa efectiva piense que no considera la inflación. Sin embargo, la tasa real que vamos a calcular sí considera la inflación. A ver, calculemos la tasa efectiva. Y para eso nosotros teníamos otra formulita por acá. ¿Dónde está la fórmula de tasa efectiva? Aquí está, ¿no? Aquí está. Esta es. Le voy a copiar. Y le voy a pegar por aquí. Ahí está, ¿no? ¿La pueden ver, chicos? Ahí la tenemos. Esa es la tasa efectiva. Muy bien. Apliquemos la formulita. Sería la función potencia 1 más la tasa nominal dividida entre 12 elevado a la 12 menos 1. La expresamos en porcentaje y le damos 2 decimales. ¿Estamos, chicos? ¿Les sería lo mismo? Por favor, verifiquen. ¿Puede ponerle la forma, por favor? Claro. ¿Me confirman? Sí. Bien. Ahora vamos a encontrar la tasa real. ¿Ya? Vamos a ver realmente mi dinero cuánto está ganando. Tasa real. Y sub R. Le voy a colocar como un subíndice. La R. Aquí. Subíndice. Ahí. Y sub R. La tasa real. Es una tasa anual. Apliquemos la fórmula, chicos. 1 más la tasa efectiva dividido entre 1 más la inflación. Menos 1. Entonces, realmente,
¿Cuánto realmente está ganando nuestro dinero? En términos reales, nuestro dinero está ganando 0,86 o 0,87% si trabajamos con dos decimales, ¿no? 0,87% anual. Eso es lo que realmente está ganando nuestro dinero. Fíjese usted, en términos efectivos, ¿cuánto crece mi dinero? 1,81%. Ok, pero esto es sin tomar en cuenta la inflación. Si usted toma en cuenta la inflación, realmente mi dinero está creciendo al 0,87%. Fíjense que la tasa efectiva va en el numerador. Es decir, si la tasa efectiva crece, mi tasa real crece, ¿no, chicos? ¿Correcto? Pero la tasa de inflación está en el denominador. ¿Qué pasa cuando crece la inflación? ¿Qué pasa con mi tasa real? Si aumenta la inflación, ¿qué pasa con mi tasa real, chicos? Pregunta de examen. Repita la pregunta, Liz. Repito No se nuevamente. escuchó bien. Repito nuevamente. Si la tasa de inflación aumenta, ¿qué pasa con mi tasa real? ¿Aumenta o reduce? Va a reducir, licenciado. Va, correcto. Por favor, tengan claro esto, ¿no? Si mis tasas efectivas aumentan, mi tasa real aumenta. ¿Correcto? Chicos, ¿entendió cómo calcular la tasa real y cómo interpretarla? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Claro. ¿Qué parte niña explicó? ¿La parte de las tasas? Sí, por favor. Claro, a ver, voy a borrar nuevamente y le escribir nuevamente. Bien, a ver, pensemos nuevamente todos, a ver. Si las tasas efectivas que nos pagan los bancos aumenta, eso va a hacer que mi tasa real se incremente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, vean acá, chicos. En este caso, en los bancos me pagan 1,80%. Pero si no, me pagaran 4, ¿qué pasa con mi tasa real? Aumenta. Aumenta, ¿no, señores? Pero ¿qué pasa si los bancos deciden solamente pagar el 1%? Mi tasa real se reduce, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, que aumenten las tasas pasivas, obviamente nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista del ahorro, ¿no? ¿Correcto? Si aumentan las tasas pasivas, entonces obviamente conviene a los ahorristas, ¿no ves? Obviamente, pero acá hay algo malo también, ¿no? Si aumentan las tasas que nos pagan los bancos, a nosotros por nuestro dinero, también encarece, por otra parte, los créditos. Es decir, piensen ustedes, si el banco nos paga más a nosotros por nuestro dinero, ¿estamos con la lógica, chicos? Si el banco nos paga más a nosotros por nuestro dinero, ¿eso encarece el costo del financiamiento del banco? Sí, Lisa. Bien, fíjense, ¿cuál es el negocio del banco? Primero, yo necesito dinero para prestar, ¿no ven?
Sí. Y para prestar ese dinero, yo necesito su dinero de usted. Requiere mi dinero. Nosotros lo que ahorramos en los bancos. Y los bancos, por nuestro dinero, nos pagan una tasa. Esta tasa nominal que nos paga el banco se llama tasa pasiva. Si el banco nos paga más por nuestros ahorros, eso quiere decir que el banco le está costando más tener dinero para prestar. Entonces, ese diferencial los bancos se lo cargan ¿a quiénes? A los empresarios que van a financiarse el banco. Entonces, fíjense que todo en la economía está interrelacionado, ¿no? Por eso cuando alguien dice, los bancos nos están pagando más por los ahorros, bien, yupi, ¿no? Sí. Pero sin embargo, usted estudiante universitario, futuro profesional, tiene que darse cuenta que todo tiene su caso, todo tiene su bueno, todo tiene su malo. O sea, bueno para los ahorristas, ¿no? Pero también el crecimiento desproporcional. Por eso no es bueno que el crecimiento de las tasas reales de nuestros ahorros crezca mucho, porque eso encarece los créditos. ¿Se entiende? Todo tiene que tener un equilibrio en economía. Bien, otra variable más. Pensemos ahora en de aquí están saliendo 3 preguntas teóricas de examen. Allá va la otra. ¿Qué pasa si la inflación de un país aumenta? Si la inflación de un país aumenta, ¿qué pasa con mi tasa real? ¿Qué dicen ustedes, La chicos? tasa real disminuye. Correcto, disminuye. No se olvide que está en el denominador, ¿no? Si el denominador crece, entonces este número se vuelve más pequeño, por matemáticas. Y esto lo demostramos. Fíjense, si la inflación de nuestro país fuera un 10%, Jesús María José, tasas reales negativas. Con tasas reales negativas, chicos, nadie va a querer ahorrar. Es decir, mi dinero no crece, sino decrece a un 7,44%. Es decir, mi dinero efectivamente va a crecer al 1,81% en términos efectivos. Mi dinero va a crecer. Pero con ese dinero, en lugar de comprar más bienes y servicios, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar menos bienes y servicios. Entonces, ¿qué sentido tiene, chicos, ahorrar entonces? No es racional ahorrar, al menos en nuestra moneda. Porque, repito, nosotros ahorramos en bolivianos. Entonces, ¿qué hacen las personas? Es por eso que cuando ocurre este fenómeno, cuando una economía tiene tasas reales negativas, las personas, los agentes económicos, no confían en su moneda local. Y cuando no confían en su moneda local, ¿en quién uno confía? ¿Cuál es la moneda que se nos viene a la mente? El dólar. El dólar, correcto. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en una economía cuando tenemos tasas reales, así como les estoy mostrando ahorita negativas? Cuando una economía, chicos, existen tasas reales negativas, las personas, para empezar, ya no ahorran, prefieren consumir más ahora. Variable número 1. Y si quieren consumir más ahora y no hay bienes para consumir, obviamente eso hace que los precios vuelvan a aumentar. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende? Lo segundo es, ay pucha, si no hay bienes para consumir y tengo mucho dinero, pero mi dinero sé que no va a crecer, ¿qué hago? Aumenta la demanda de la moneda más fuerte. En este caso, el dólar. ¿Estamos, chicos? Sí, listen. Y si aumenta la demanda del dólar, chicos, y no existe mucho dólar en la economía, ¿qué pasa con el precio del dólar? Ahora, ¿cuánto bolivianos pagamos por un dólar?
Creo que se eleva, le dicen el precio del dólar. Claro que sí, como el dólar es un bien como en cualquier otro, chicos. Si todos los bolivianos queremos dólares y no existen muchos dólares en la economía, el dólar se vuelve un bien escaso y su precio aumenta. Saben, mira, pero profesor, el precio del dólar lo define pues el Banco Central. Y es cierto. Pero pregunto, ¿a quién le va a importar lo que diga el Banco Central? Cuando hay mucha demanda, las regulaciones de precios no funcionan. Cuando hay mucha demanda, las regulaciones de precios no funcionan. El precio del tipo de cambio, el tipo de cambio básicamente es el precio del dólar, chicos, y lo define el Banco Central. En nuestro país, nosotros tenemos un tipo de cambio fijo. Les explico. Las regulaciones de precios no funcionan cuando tenemos situaciones como esta. Ejemplo, del 82 al 85, al gobierno se le ocurrió la brillante idea. Ay, pucha, como los precios están subiendo, los comerciantes se están aprovechando del pobre consumidor. Ah, no. Pondremos precios. Y en los mercados, o sea, había precios oficiales por el gobierno. Por ejemplo, no tengo ni idea, ¿no? La arroba de papa, 10 bolivianos. Pero si alguien me ilustra, por favor, alguna dama de este curso o un varón que haga compras, ¿cuánto cuesta la arroba de papa? Tenemos que ir al mercado, chicos, tarea, ¿no? Tenemos que ir al mercado. Ya, nos quedamos con 10 entonces. Felices. Ya, hagamos el ejemplo con 10. Ok. Entonces, como los bienes escaseaban y la gente tenía mucho dinero en su bolsillo, usted iba al mercado y, ok, casera, dame una arroba de papa. Son 100 bolivianos, le decía. ¿Qué? Y usted se enoja, ¿y por qué me estás cobrando 100? Ahí dice 10. Ah, bueno, le decía la casera. Si querés que yo te venda, pagame 100. Si querés comprar a 10, que te venda la pared. ¿Se entiende, chicos? Es decir, en fenómenos como esto, las regulaciones de precios no funcionan. El mercado está por encima de la regulación, porque es el mercado a través de la oferta y la demanda que al fin de cuentas termina definiendo el precio. Pero cuando hay regulación de precios, lo que se crea en la economía es lo que se conoce como un mercado negro, un mercado ilegal, porque es un precio paralelo al legal. Y este fenómeno ha pasado en Argentina, ha pasado, está pasando, ha pasado y está pasando también en Venezuela. ¿Se entiende, chicos? Entonces, conocer las tasas nominales, conocer tasas efectivas y conocer tasas reales es algo que nosotros tenemos que conocer. Entonces, para que la máquina del banco funcione, el banco requiere dinero para prestar. Si en una economía hay tasas reales negativas, no va a funcionar el negocio del banco porque no va a existir ahorro. Y si los bancos no tienen dinero para prestar, ¿qué va a pasar? El dinero de los bancos es un recurso escaso, ¿no, chicos? ¿Estamos con la lógica? Como el dinero del banco es un recurso escaso, le va a cobrar tasas elevadas al empresario. Se encarece el crédito. Y para que una economía crezca, requiere inversión. Y la inversión la puedo colocar yo de mi bolsillo o puedo apalancarme del banco. Los empresarios se apalancan del banco. Y para eso es importante tener que el dinero no sea tan caro. ¿Les quedó claro, chicos, o los chipes? Pregunta. Está claro, Lisen. Genial. Qué divertido en matemática financiera, ¿no? Bien, lo dejamos como estaba antes, ¿ok? Genial. Ok. Tenemos 10 minutos de clase.